En esta ocasión tenemos el enorme privilegio de tener a una de las personas más especializadas en patrimonio de la Ciudad de México y que ha estado a cargo de su cuidado en la Ciudad de México por muchos años. La maestra Guadalupe Lozada León, bienvenida, maestra. Estudió la licenciatura en Ciencias Sociales en la Normal Superior y la maestría en Historia de México en la UNAM. Su trayectoria en el ámbito patrimonial inicia con su colaboración en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y fue responsable editorial de la colección de textos Biblioteca del Estudiante Universitario. Fue coordinadora editorial de la Dirección General de Publicaciones de la SEP, subdirectora del Archivo Histórico Central, Archivo General de la Nación, directora del recinto de homenaje a Romerito Juárez, el recinto parlamentario Palacio Nacional, también directora del Servicio Culturales de la Alcaldía Cuauhtémoc, coordinadora del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, directora general del Patrimonio Artístico Cultural de la Secretaría de la Ciudad de México, y en 2020 fungió como encargada del despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Asimismo, diseñó el programa Noche de Museos, con gran éxito y que nos ha beneficiado a tantos museos en la Ciudad de México, que en la actualidad reúne a más de 90 museos y recintos culturales de la Ciudad de México. Organizó congresos, el Congreso de Patrimonio Mundial en Iberoamérica, y promovió y coordinó la puesta en vigor de la Asignatura Estatal del Patrimonio Cultural y Natural de la misma Ciudad de México. Además ha publicado, entre otros, José Vasconcelos, hombre educador y candidato por la UNAM, Espacio de Adhesión de la Ciudad de México editado por la Asamblea Legislativa, ha publicado más de 100 artículos en revistas y ha dictado múltiples conferencias en torno al patrimonio. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer mucho a la maestra Hilda que me haya invitado, Hilda Trujillo, que me haya invitado a dar esta conferencia, porque creo que es un tema fundamental hablar de Coyoacán y su patrimonio. Desafortunadamente el tema es un poco, ¿qué podría decir? Yo lo comentaba hace un rato, es un poco árido, es decir, tenemos que ver leyes, reglamentos, lineamientos, todo ese tipo de situaciones que son las que han influido en la conservación o no del patrimonio de Coyoacán. Tenemos en primer lugar que considerar su historia. Considero su historia porque además de que soy historiadora, creo que la historia de Coyoacán es lo que en gran parte ha definido su identidad. Tenemos que dejar claro que la identidad, que el patrimonio nos da identidad y la historia también, es decir, nos está identificando. Es lo que nos hace distintos al resto de las comunidades. Por eso es importante conservar y recordar la historia que nos hace herederos de un pasado a veces glorioso, a veces no tanto, pero que nos distingue del resto de las comunidades y por supuesto del resto de las naciones. Ya sabemos que Cortés fundó aquí el primer ayuntamiento del Valle de México, o el primer ayuntamiento de la parte central, que aquí le dio Suplicio a Cuauhtémoc, que Coyoacán formó parte del marquesado de Valle de Oaxaca, las grandes tierras dadas a Cortés por Carlos V, que Juan Guzmán Istolín, que fue el cacique convertido al cristianismo, que apoyó la colonización española de Coyoacán, que propicia también, entre otras, la edificación del templo de San Juan Bautista, que si bien no es exactamente el que tenemos, mucho menos por dentro, sí la fachada que identifica el templo, sin la torre, sí es originaria del siglo XVI. Hay que tener en cuenta que los primeros templos todos fueron ermitas, o sea, que después fueron creciendo, pero es impresionante si uno ve el tiempo que transcurrió entre la conquista y la construcción de los primeros monasterios y templos, es algo verdaderamente sorprendente. Y no solamente en el centro de la ciudad. Piensen que Coyoacán era otra población. O sea, les pido que por este
este momento en que estemos platicando, se olviden que Coyoacán, por decreto de Miguel Ángel Mancera, forma parte de la Ciudad de México. Coyoacán es parte del Valle de México, pero durante mucho tiempo, durante el tiempo hasta 1928, que en esta ciudad imperaba había municipalidades, el régimen municipal. Coyoacán era considerado una de las municipalidades foráneas, o sea, estaba lo suficientemente lejos de México como para que hubiera tren. O sea, había tren a la villa, había tren a Coyoacán. Es decir, no era solamente después cuando pues muchos de nosotros conocimos el tranvía para llegar a Coyoacán. No, antes hubo tren, había estación de tren. Entonces, ¿por qué? Porque era una ciudad alejada, que no estaba tan alejada como para estar separada completamente de lo que sucedía. Pero si ustedes tienen oportunidad por allá en un día, lean el diario de José Juan Tablada, en donde habla de la decena trágica. José Juan Tablada, como todos ustedes saben, vivía en Coyoacán. Tenía una casa japonesa que sinceramente no sé si existe, pero tenía una gran admiración por el Japón y su casa era una casa japonesa, según he leído las descripciones. Por dentro estaba adornada al estilo japonés, tenía estanques y tenía muchas cosas. Pero Tablada, por eso se los menciono, habla muy interesante de la decena trágica. Cuenta cómo le llegaban las noticias de México y se imaginaba lo que estaba pasando en México. Es decir, le llegó el periódico y por el Imparcial se enteró y hubo algunas llamadas telefónicas antes de que se cortaran las líneas. Es decir, estamos hablando de 1913. Pero si seguimos hablando de los 20, de los 30, todavía en Coyoacán, a pesar de que a partir de 1928 se convierte en delegación, seguía siendo un espacio foráneo. Estaba lejos de la Ciudad de México y eso es muy importante en la vida propia. Por eso, desde 1824 que se creó el Distrito Federal, Coyoacán quedó integrado al Distrito Federal. O sea, parte del Distrito Federal, pero estaba lejos de la Ciudad de México. No sé si me estoy dando a entender. Okay. Entonces, les pido que por un momento pensemos en eso. Por eso era mucho más lógico llamarle a esta a esta entidad federativa Distrito Federal, porque abarcaba diferentes pueblos que habían tenido una vida propia. O sea, nadie de Xochimilco se considera parte de la Ciudad de México. Xochimilco es Xochimilco, ¿sí me explico? Igual que Milpalta, que Tláhuac, que Coajimalpa. ¿Qué tienen que ver? Es que es tan distinto, por ejemplo, lo que sucede en Gustavo Madero, que fue durante muchísimo tiempo el municipio de Guadalupe Hidalgo, con Coajimalpa, con Topilejo y Galpa. Nada. Son vidas, historias distintas. Entonces por eso ahora nos vamos a centrar en Coyoacán, con su historia propia, con su desarrollo propio y con su patrimonio propio. Eso es lo fundamental. Piensen en San Ángel, que era tal vez lo más cercano a Coyoacán. Y por eso San Ángel tuvo un desarrollo diferente al de México. Curiosamente, durante toda la época colonial y el siglo XIX, los más adinerados prefirieron irse a San Ángel. Por eso van a ver en San Ángel unas mansiones que sobreviven y que vienen de la época colonial. En Coyoacán se mantuvo como voy a decir algo que no se usaba en esa época, pero para que nos quede claro con vocabulario actual, como una población de clase media, con dinero, con posibilidades de construir, pero no con esas fortunas de quienes hacían casas de campo en San Ángel, o incluso en Tacubaya. Saben que Tacubaya también es una población aparte. O sea, todo eso hay que pensarlo. Cada vez que lo pienso me da coraje que ahora se le llame Ciudad de México y peor CDMX. Eso todavía es mucho peor. Pero bueno, diríamos como bien dice el último párrafo, que nada excepcional sucedió en Coyoacán durante el siglo XIX, a no ser la famosísima, siempre bien recordada batalla de Churubusco.
esa batalla que nos pone la piel chinita de pensar en las tropas mexicanas y en el honroso y glorioso batallón de San Patricio, que se unan las fuerzas mexicanas para derrotar al invasor. Entonces, sabemos que no lo derrotan, pero como decían también en aquella época, hay derrotas heroicas. Y esta es una derrota heroica, una derrota contra todo, porque tenían incluso en contra las decisiones de Santana, que mandó, por eso no había parque, porque el parque que mandaron no les servía. O sea, mandaron un parque distinto a las armas que tenían. Entonces, ya para que les cuento, un día vengo con mucho gusto y hablamos de la batalla de Churubusco. Eso me encanta. Coyoacán comienza a integrarse a la vida de la capital hacia finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los extranjeros que habían llegado a establecerse en Coyoacán, al encontrar buen clima, bueno, todavía hoy por favor salgan a caminar. La cantidad de árboles, Madre Santa, no vaya a ser aquí una desgracia. La cantidad de árboles que hay. Y si se fijan y tienen un ratito para observar, dense cuenta cómo la mayoría son distintos. Nadie planeó el arbolado, ni el ilustre Miguel Ángel de Quevedo. Son muchos árboles de diferentes especies, pero todos se dan. Entonces, eso nos habla de que es un lugar propicio para la agricultura, para el sembrado y para la tranquilidad y la paz. Entonces, hubo quien con muy buen ojo, ya sé que ya tuvieron aquí una conferencia sobre la Colonia del Carmen, pues decidió hacer uno de los primeros fraccionamientos foráneos también. O sea, no es ni la Juárez, ni la Roma, ni la Condesa. Es el Carmen Coyoacán antes que la Roma y la Condesa, contemporánea a la Juárez. ¿Sí me están siguiendo? O sea, es interesantísimo esto, que sea paralela a la construcción de la Colonia Juárez en 1898, el fraccionamiento de la Colonia del Carmen. Supongo que no se pobló con la misma velocidad que se pobló la Juárez, porque la Juárez sí, bueno, los nuevos ricos porfirianos se sintieron felices de dejar el centro, fíjense. ¿Por qué? Porque el centro era estrecho, sucio, con casas que no estaban equipadas con las nuevas tecnologías, vamos a decirle así, de la época. Simplemente no había llaves para lavabos, no había tubos de gas, no había electricidad. Todo eso costaba mucho trabajo meterlo en las casas del centro. Entonces, toda la gente que tenía posibilidades corrió a la Juárez. Y hoy la Juárez es un desastre. Quedan como 10 casas, yo creo. Tal vez 50, estoy exagerando, pero quedan muy pocas de esas casas fantásticas que hubo en la Juárez. Hay unas fotos de Cano de la Juárez que no puedes creer. Incluso hay un libro de 1910 editado para las fiestas del centenario que habla de la Juárez y cita un periódico extranjero que el reportero decía que al caminar por la Juárez sentías que estabas en Londres o Berlín. Entonces, sí, era una colonia verdaderamente excepcional. Les invito un día que vayan a caminarla, encuentren algunas de las casas que todavía hay, se den cuenta del trazo, del tamaño de las banquetas, también del arbolado. No viene, ¿sabes? Eso nadie se da cuenta, porque hay tanta cochinada que ya nadie se fija en que no tiene cables, pero se cuidó durante gran tiempo la Juárez, que uno de sus límites era el Paseo de la Reforma. Y si no nos acordamos nosotros de las grandes casonas de Reforma, pues hay muchas películas y muchas fotos que nos lo recuerdan. Entonces, al mismo tiempo que se estaba haciendo aquella colonia para ricos, con todas las colonias, porque la Juárez sí la ha estudiado mucho, y ahí sí les puedo decir con toda certeza que el permiso que le dio el ayuntamiento a los fraccionadores incluía la condición de que ya tuvieran tubería para el agua, que tuvieran, tubos en la calle, pues, o sea, que el servicio de agua llegara a las casas, agua, luz y gas y alumbrado público. Toda la empresa urbanizadora de
banquetas, la calle, todo. Y ya después la calle se quedaba al cuidado del Ayuntamiento de México. Acuérdense que estamos hablando de aquel municipio. Porque cuando el Distrito Federal estaba dividido en municipios, Coyoacán era un municipio, pero México era otro. O sea, en el Zócalo estaba el gobernador del Distrito Federal, que no era electo, pero se llamaba gobernador, y el alcalde de la Ciudad de México. Es como complicado, pero es como ahora está la jefa de gobierno y la alcaldesa de Cuauhtémoc, un poco así. Lo que pasa es que ahora están separados espacialmente, y en aquel tiempo deben haber despachado en el mismo edificio. Entonces, se construye la Colonia del Carmen en 1890. Yo les invito a buscar los periódicos. Y digo los invito porque es muy fácil acceder a la página de la Hemeroteca Nacional. Y allí, si buscan en 1890, si no me equivoco, es octubre de 1890, la Colonia del Carmen, deben de ver la descripción que hacen del día de la inauguración, que don Porfirio llegó en tren, precisamente. Esto, si no me equivoco, llegó en tren a San Ángel, y de San Ángel se vino para acá. Tendría que verificar, porque les iba a poner los periódicos, no se ve nada. Pero es muy interesante y cuentan los discursos de Francisco Sosa. El discurso de Francisco Sosa que hablaba de que por fin iba a llegar un nuevo, voy a utilizar mis palabras, no la de él, pero es el sentido, digamos una nueva clase social a ocupar Coyoacán. Que ya se iban ahí alejando las costumbres de los indios, porque usar la palabra indios sí era común, ¿verdad? Sí, hoy lo vemos muy despectivo, entonces era casi común. O sea, que ya se iban a ir esas malas costumbres, que gracias a Dios no se han ido por completo, y que iba a llegar otro tipo de población a enaltecer Coyoacán. Y si ustedes lo saben mejor que yo, como la Colonia del Carmen rodea el casco de Coyoacán. Entonces, esa parte nueva, llena de espacios verdes, de jardines, de árboles, pues se traza ya tomando en cuenta las características urbanas del momento, aunque es claro y es evidente, y lo sabemos muchos, que no contó con todos los servicios, por ejemplo, de pavimentación. Mis hermanos mayores que venían a ver a las tías que vivían en Coyoacán, ¿se acuerdan que Quicotencat, las tías tenían la casa que ahora está en la esquina de Quicotencat y Gómez Farías, no estaba pavimentada en los 50? O sea que realmente, no sé si todas las calles eran así, pero ellos se aseguran que cruzar Quicotencat para ir a la tienda de enfrente era atravesar tierra. O sea, todavía no estaba pavimentado. O sea, que los servicios urbanos fueron llegando más lentamente aquí que lo que se tardaron en llegar a las colonias, a los fraccionamientos, digamos, nuevos, que hicieron crecer el centro de la ciudad. Ese planito es de 1903 al 5. Y bueno, si ustedes lo podríamos apoyar también. Verán, ella prácticamente está trazada completamente. O sea, y allí vemos a Londres. No sé si alcanzan a ver. Es que no es pantalla. Yo pensé que iba a tener pantalla, no de tele, pero bueno, si quieren, luego me dan sus correos y se los mando. Exacto, pero aquí podemos ver cómo estaba más o menos con el mismo plazo que ahora. Aquí pasaba el río como sigue pasando ahora, más que ahora es una vialidad, ya no es un río. Hay muchos relatos de gente, bueno, yo creo que a muchos de ustedes, si son oriundos de Coyoacán, les tocó el río. O sea, todavía el río Churubusco abierto. Porque pues yo sí conozco muchísima gente, lo que pasa es que yo soy oriunda de la Roma, no me tocó ver el río Churubusco abierto, pero hay mucha gente que me cuenta que, bueno, que le tocó verlo, incluso el puente que estaba en División del Norte, que desafortunadamente tiraron. Entonces, aquí podemos ver la calle de Berlín, que no llegaba, no sé si llegaba igual. Aquí está, este es Viena, este es Berlín, este es Berlín.
mismo que tenemos hoy. Y este parque, si no me equivoco, debe ser la Fragata. Sí, ¿verdad? Es la Fragata, que ahora se convirtió pues, en un deportivo, que en aquel tiempo estaba. Bueno, sí, son varios campos de fútbol. Sí, pero no es como tan deportivo. No es como para que vayamos nosotros a hacer ejercicio, ¿no? Es para fútbol. Se hicieron 2 canchas, ¿no? En una cancha profesional, ¿no? De una cancha profesional. Sí, eran 2 chicas, ¿verdad? Porque yo como vivo muy cerca, yo vivo en Berlín. Constantemente sí son 2. Pero bueno, fíjense cómo estaba previsto para hacer un jardín, el jardín propio de la colonia. Y aquí se llama Camino de Coyoacán, México, que sería la Avenida México, Coyoacán. Ah, no, esto es Centenario, ¿verdad? Esto es Centenario. Y aquí está la Avenida México, que sería exacto. Es que yo todavía tengo apenas, voy a cumplir 2 años de vivir en Coyoacán. Ustedes disculpen si yo me pierdo. ¿La puedes regresar? Sí. Espera. Bueno, déjenme centrarlos. Ay, Dios. Ahí es donde querías ver, ¿no? Ok. Entonces, ya podemos ver. Fíjate, este rancho de Aguayo, ¿qué es? ¿Ustedes qué saben? Aquí está el nombre. Es la San Pedro Mártir, ¿no? Es la. No, hay una hacienda de San Pedro Mártir en Coyoacán. Era lo que era la colonia del Carmen. No, la colonia del Carmen es esto que estamos viendo. La sigla estaba de lo que es Avenida México, Coyoacán, hacia el otro lado. Por eso, Sí. esto que dice el rancho de Aguayo, aquí está. Es que todavía existe el casco de la hacienda. Sí. Entonces, yo creo que puede ser pero. Está en la Avenida México, porque la Avenida México Coyoacán no está en Coyoacán. Es el pedazo que está de Churubusco o en la Benito Juárez. Y aquí adentro es la Avenida México. Sí. Están los hileros. Sí. Bueno, entonces sabemos, como ya Y habíamos aquí es donde platicado. estaba la hacienda que tú dices. Exactamente, entonces sí ha de ser esa que dice el rancho de Pegado Aguayo. a los hileros. Sí. De hecho, lo que es todavía existe el casco de la Exacto. hacienda viniendo de Churubusco hacia el centro, hacia la Exacto. solinería Que del puede ser este que estábamos viendo en el mapa, ¿no? No, porque ese es del lado de los ranchos. Estaba el rancho La Corina, rancho Aguayo. No, porque está ya del otro lado de la Avenida México, mira. Aquí está Churubusco. Ajá. Aquí está la Avenida México, Coyoacán, en esta raya. Sí. Entonces, Ahí era la hacienda, la familia exacto, Romano. por eso es lo que digo, esto era lo que yo estaba diciendo, que sí eran las. Sí. Y sigue habiendo un pedazo muy importante del casco en la hacienda. Yo lo he visto, si le ponen en Google, van a encontrar unas fotos fantásticas. Y allí se hizo el banquete el día de la inauguración de la colonia. Y el dueño de la hacienda nada menos era un padre. O sea, eso decía el periódico. Es una asociación con el propietario, que es un comerciante alemán, Alemán, sí. de nombre Segismundo Wolf, Sí. al que, por cierto, valdría la pena hacer un reconocimiento. Por supuesto. En la cultura coyotana. Pero luego de ese, bueno, cuando menos lo que dice el periódico, a lo mejor quisieron. Tienen una sociedad, digamos, ¿verdad? Pero el propietario de lo que es la hacienda y los predios. Sí, de la colonia, era Segismundo Wolf. incluso comentaba usted de las necesidades actuales para la colonia, entre las que se solicitaba un parque central, ¿verdad? Una escuela. Ajá. Lo que afectó la comercialización de este predio fue que existía poco tiempo antes el panteón de lo que es la parroquia, eso afectaba la comercialización, y el mismo propietario dona el terreno del otro lado del río del panteón, que es el actual panteón de Joco, y es el Ya, mismo qué propietario. interesante. Lástima que Joco se lo quitaron a Coyoacán. Ahora yo voy a decir que os lo quitaron porque ya soy de aquí. Entonces, lástima porque yo alguna vez estuve. Y perdón, ya nada más para concluir, la sociedad con el padre Violante, Ese. que era el padre encargado de la parroquia y que
quisieron comercializar Bueno, completamente. si luego me da su teléfono, Claro. su correo, Claro. le voy a mandar los periódicos, si quiere luego platicamos, Me encantaría. porque no estoy absolutamente segura del apellido, pero en la crónica sí hablan de que el padre tal, Violante. seguramente es él, dicen ahí dueño, pero a lo mejor pues el mismo reportero se equivocó, pero allí fue la comida. El caso es que para lo que nos importa, allí fue la comida, y ahí doña Carmelita incluso repartió unas medallas de regalo, porque como ustedes saben, ella estaba muy honrada de que le hubieran puesto Carmen a la colonia, porque es su honor. Entonces, es muy interesante los discursos de Francisco Sosa, la descripción del entorno, los buenos augurios para la colonia, resultaron fantásticos y me llama mucho la atención porque hacen suponer ese progreso malentendido del porfiriato, que todo el progreso venía a través de la construcción y de la eliminación de las malas prácticas del pasado. Esto es decir, las tradiciones, las culturas indígenas, la vida comunal de los indios. Según don Francisco Sosa, ilustre coyoacanense, pues eso ya se iba a ir, ya lo dejábamos por la paz y aquello desaparecía. Bueno, ya decíamos cómo aquí se vivió una revista hablada en Calo, que Calo me da una pena que la gente hoy día, no digo nosotros, hoy día, todo el mundo habla de Frida, nadie habla de su papá. O sea, y el papá fue famoso. Digo, ahora es famosa la hija, pero ¿por qué será conocida la hija? Por ser la hija del señor Calo. Les digo que mi tía vivía aquí en Coyoacán y le tocó estar aquí porque no vivía siempre, tenía casa en México y aquí se venía a pasar sus largas vacaciones. Le tocó estar aquí cuando el accidente de Frida. Ya se pueden imaginar el escándalo y el ruidero y tal, porque además pues quedaba como a 3 cuadras de la casa. Y mi tía conocía al señor Cano. Y cuenta, ese día, que es tanto escándalo, pues salieron a la calle a ver qué pasaba. Y lo que la gente comentaba es que se accidentó la hija del señor Cano. O sea, así pues, el famoso era el papá, era un fotógrafo. Yo los invito, de veras, quien no conozca la obra de Guillermo Calo, a revisar las imágenes, a revisar los archivos con la obra de Calo. Fue el fotógrafo oficial de monumentos del Porfiriato. En 1910, José Ifni Mantur, secretario de Hacienda, comisionó a Calo para hacer el registro de los templos de propiedad federal. Acuérdense que todos los templos después de la reforma de Juárez, se convierten en propiedad federal. Entonces, Calo fue comisionado por Limantur para viajar por todo el país. No acabó, no cubrió la totalidad, pero hizo una cantidad. Lo malo es que viene la revolución y es hasta los años 20 cuando se imprimen las fotos. Son muy pocos los ejemplares que existen. Yo nada más tengo el de cúpulas, por ejemplo. Pero hicimos el libro después. Sí. A mí me tocó ser la editora de ese libro. El que se hizo en Bellas Artes. No, lo hicimos con la Casa de las Imágenes y el curador fue David Maguad. Sí, ya me acordé. Y sacamos todo el libro de la GN, todas las fotos y del archivo de Pachuca. Y ese libro se llama Catálogo Razonado. Eso es Lo importantísimo. presentamos en el 1992 en la Feria de Frankfurt. Y desafortunadamente no se ha vuelto a editar. No. Sería fantástico porque Yo lo tengo. yo Y lo digo podemos que exponer si quieres. Tengo uno. Al final les digo, pero sí hay que hacer una exposición. sí, Pero es acá no hay que hacer una exposición. Creo que es uno de los... El libro, bueno, lo quisimos hacer como un catálogo razonado, pero ¿saben cuál es el archivo? Como 5,000 fotos. Sí, claro. Era difícil, entonces tiene como 350 chiquitas y tiene como unas 100 fotos de tamaño cada. Eso sería buenísimo reeditarlo porque sí siento que, digamos, como dije cuando empecé a hablar de él, no para nosotros, sino para el resto de la población y del mundo. La famosa Frida, bueno, llega al extremo, y eso ya sé a quién se lo debo, a quién se lo debe México. Estoy viendo a quién. Me contó
así en Italia. Y había una exposición de Diego Rivera. Entonces ella pues fascinada, vamos a ver la exposición de Diego. Y que entonces oyó que alguien preguntaba, ¿quién es Diego Rivera? Y la respuesta fue el esposo de Frida Kahlo. Bueno, es que Frida ya casi tiene altar en las iglesias. Por supuesto, por Falta supuesto. poquito. Bien, ¿a quién se lo debemos? Aquí tenemos a quién se lo debemos. Exacto. La valorada fridomanía empezó. Pero bueno, incluso la Casa Azul. La Casa Azul se dice, la casa de Frida ya era la casa del señor Kahlo. O sea, don Guillermo la compra, ya sé que la hipoteca la acaba de pagar Diego, pero bueno, finalmente, en la casa de su papá, yo he llegado a ver, y eso sí de veras es increíble, que incluso los lunes que está cerrada la casa de Frida, la Casa Azul, la gente se va a tomar fotos en la puerta para enseñar que estuvo aquí. Dios, eso es ya fetichismo, pues. O sea, yo me quedo, cualquiera de nosotros se acuerda cuando visitar la casa de Frida era como visitar la casa de tu tía. Exactamente. Entrabas así como que tal ya llegué, cuando cuesta 5 pesos, lo que fuera. Nada, era gratis. Ay, era gratis, pues yo ni me acuerdo. No solo eso, estaba abandonado. No, claro, No, no querida. estaba abandonada. Además estaba llena de todas las obras que ahora tiene Lola Olmedo. Bueno, esa es otra Bueno, discusión. mucho, pero bueno, es otra discusión, pero pero- estamos en el patrimonio, porque entonces Sí. ahí sí yo puedo. Sí, ya, tenemos que. ¿Cuántos años estuviste en el museo? Bueno, Sí. si alguien conoce... Ella nos tiene que dar una plática un día, que yo sí quiero escuchar esa plática. Ah, sí, no, claro, de niñas Pero, sí, sí. pero todo el rescate del museo. Sí, claro. No, pero es muy interesante porque eso lo vemos otro día, porque tiene que ver con el cierre, lo que está diciendo, Sí. con el cierre del Museo de Evolucionario, que es muy grave. Eso es gravísimo. Creo que lo Gravísimo. pero sigamos, Sí me gustaría que al final del día de hoy le preguntamos a Alita que nos dé una plática sobre esos pero hoy temas. te queremos oír a ti, Sí, y claro, estamos claro. muy emocionados. Claro. Entonces, bueno, esto decíamos de Kahlo y de tratar su importancia. Y bueno, siguió siendo municipalidad foránea, ya dijimos hasta 1928, y aquí ya en 1940 como delegación, pues sabemos todos del asesinato de Trotsky, ¿no? Que también cuentan que conmocionó a la ciudad y a la sociedad mexicana. Fue un crimen atroz, ya lo sabemos, fue una cosa espantosa. Si no han leído ese libro de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, se los recomiendo muchísimo. Es un libro fantástico, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Es fascinante, tú lo ves grueso y dices, ay Dios, esto como que está violento. No. Así se va como agua la vida. Bueno, está centrado entre León Trotsky y su asesino. O sea, corren dos caminos paralelos. Pero es interesantísimo. Yo se los recomiendo mucho para poder recrear este momento y luego ir a visitar la casa de Trotsky ya con otros ojos, porque sí vale mucho la pena. Entonces, sabemos que como punto culminante de su desarrollo, pues está la llegada de la Universidad Nacional al campus de Ciudad Universitaria. O sea, la Universidad Nacional sabemos que es la más antigua del continente. Bueno, como Universidad Real y Pontificia, pero que se desarrolló en el centro histórico, las facultades estaban ahí, el ambiente de la vida del centro histórico era universitario, hasta que en 1954 se inaugura, el 1 de marzo de 54 se chanta. Ya la había inaugurado, como suele suceder en este país, ya la había inaugurado Miguel Alemán en noviembre del 52, pero no empezó a funcionar porque no había nada. O sea, solo estaba la torre de rectoría terminada y el estadio. Es una joya en sí misma, ya con eso. El estadio podía ser monumento como es, conjunto, declarado Patrimonio de la Humanidad. Es fantástico el estadio. Ese sí estaba terminado, pero lo inauguró el 20 de noviembre del 52. Y se echa a andar con Ruiz Cortines el 1 de marzo del 54. Y como dato curioso les diré que ese día se inauguró en Ciudad Universitaria la feria alemana y ese día se presenta el Volkswagen en México. O sea, ¿En qué fecha?
1 de marzo del 54, con Luis Cortines. Y ese día se presentó el fútbol. Entonces, esa es una cosa chistosa, que ya que se inaugura la universidad, se inaugura también una feria alemana. Como que es una fiesta nacional, la Universidad Nacional, con este campus fantástico. Y hay fotos, no creas que lo invento, hay fotos y hay notas de prensa y todo. Se inauguró con la feria alemana. A lo mejor el gobierno alemán ayudó a la terminación de las obras, no sé, o donó equipos para los laboratorios, eso sí lo ignoro, pero de que es un hecho que así se inauguró. Sí. Pero bueno, tenemos cada edificio en sí mismo, es una joya, cada uno. O sea, yo puse aquí 2 muestras, ya hablamos del estadio, y los murales y la biblioteca con ese mural de Gorman, fantástico. Y bueno, ha sido una labor importante de las autoridades universitarias su conservación, porque no es fácil, pero también nos habla mucho del espíritu de una época en que el arte estaba ligado a la arquitectura. O sea, se construía y se llamaban los mejores artistas, no al chafita que estaba empezando o al amiguito compadre de no sé quién, a los mejores artistas, a que no se decoraran, a que le dieran vida a los edificios, a que le dieran vida a la arquitectura. Y entonces esto es lo que la hace distinta a las demás. Entonces, y a los fraccionamientos también, ¿no? bueno, claro, acuérdate Diego de... Rivera y Juan O'Gorman y Luis Barragán en el Pedregal. Sí, por supuesto. Carlos Pedregal. Sí, pero eso no es una cosa Artistas. oficial. Lo que quiero decir aquí que es algo oficial, porque el Pedregal, por ejemplo, fue obra de la cabeza de Luis Barragán. De Luis Barragán. Entonces, él llamar a sus amigos, a Geritz o a quien quieras, pues era hasta cierto punto lógico, porque él también era un artista, un arquitecto artista. Igual tú pasas por Ciudad Universitaria, que hacen estas torres fantásticas y tal. Pero aquí es una cosa oficial, es el gobierno que toma en cuenta el arte para darle vida a los edificios y crear ese espíritu artístico, científico, dentro de un campus donde se va a estudiar. Levanten su mano quien estudió en la UNAM. Bueno, díganme si no es verdad que llegas ahí y te transformas. O sea, entras al campus de seguro. La primera vez que uno va ya con ganas de entrar a clases, se te abre el pecho así, ¡ay, qué emoción! O sea, no solo es porque estás allí, porque se te cumplió el anhelo, sino por lo que ves. Yo que estudié en la Facultad de Filosofía, mientras salir y ver la biblioteca, se te aflojan las piernas, pues, o sea, es una cosa fantástica. Yo no sé si los chavos de hoy la valoren como se debe, pero de todas maneras, la valoren o no, les influye. O sea, no es lo mismo tomar clases allí. Trasciende. O sea, aunque conscientemente no la valores, inconscientemente estás recibiendo ese influjo, por decir algo. Ese influjo que el arte te da, la estética que está plasmada en esos muros, es algo que te llena el espíritu, aunque no quieras. O sea, está ahí para eso. Entonces, por eso la UNAM es patrimonio mundial. Entonces, vamos a pasar a la parte teórica un poquito aburrida, pero vamos a tratar de hacerla lo menos aburrida. Bueno, sabemos que debido a su importancia y a su historia, Coyoacán tiene varios secretos, que si bien el último es el vigente, les quise poner desde cuándo Coyoacán ha sido protegido. Coyoacán tiene el primer decreto que declara zonas típicas pintorescas, deslindándola de las delegaciones de la Villa Obregón, Coyoacán y Xochimilco. O sea, este decreto, que así está el título, habla de que estas 3 poblaciones, Coyoacán, Xochimilco y San Ángel, se convierten en zonas típicas. Y eso abarca una zona que corresponde a Coyoacán, comprendida entre la calzada General Anaya, calzada de Tlalpan, Los Reyes, cuyo pueblo se incluye en el decreto, y la calle del Río, a un costado de la actual Avenida Universidad. Entonces, este decreto
decreto ya le da una característica singular al declararlo zona típica. Ya impide la construcción igual de San Ángel y Xochimilco, pero si ustedes se fijan, en Xochimilco casi no hicieron caso. Xochimilco está destrozado. Se conserva el atrio, la ahora catedral, pero es un desastre Xochimilco. Que me perdone el alcalde, pero es un desastre. Bueno, y no solo él, pues ella heredó así, o sea, son generaciones que se dedicaron a destruir no solo las chinampas, también el entorno del pueblo, el poblado, ya está destrozado. Pero es interesante que ya desde 1934 se haya dado esa protección especial a Xochimilco, San Ángel y Coyoacán. Y el artículo 5, fíjate qué interesante, hace referencia a la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos del 27 de septiembre de 33, diciembre, perdón. Es muy interesante y por eso lo señalo, porque esta ley es anterior al surgimiento del INAH. O sea, todavía no había Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ya había una ley, y esa ley digamos, amparada en esa ley, se da este decreto. Entonces, es interesantísimo porque si nos ponemos a pensar, y tengo la historia entera, pero ya no se las quise traer porque esto el cuento nunca acaba, cómo desde la época de Porfirio Díaz comenzó a protegerse el patrimonio arqueológico. ¿Por qué? Porque fue saqueadísimo en el siglo XIX. El patrimonio arqueológico, bueno, pues por eso están los museos europeos llenos de arte mexica o maya o lo que quieran, porque fue saqueado con la mayor impunidad. Entonces don Porfirio va a dictar la primera ley de protección, si no me equivoco, en 1896. Y de ahí siguen algunas leyes. Incluso sé que en la época independiente, recién independizada, hubo algunos intentos de protección, pero no había vigilancia, o sea que por mucho que hubiera una ley en el papel, se siguieron sacando códices y piezas y tal, todo el siglo XIX, sobre todo los códices, digo, no todos fueron regalos a Hernán Cortés, fueron saqueados después, y es comprado, como haya sido, o dado en trueque, pero mucho de lo que él había sacado, que podría haber sido estudiado por él en Europa, a la traza urbana en la Ciudad de México y de todo el país, pero por otro lado al arte, porque se demolieron muchos conventos que ustedes me dirán, no todos eran a lo mejor las grandes joyas, no, a lo mejor no, pero lo que estaba contenido en ellos sí, y mucho también se perdió, desafortunadamente. Se abrieron calles, le permitió a las ciudades tener un mayor movimiento. La Ciudad de México era como una ratonera, estaba lleno de conventos y te topabas con pares cada paso que dabas. Si ustedes ven un plano anterior a la reforma, a las leyes de reforma, la ciudad era como esas cajitas que les ponen a los ratones de experimento, ¿no? Así era, topabas con pared en cada esquina, con los altos muros de los conventos. Entonces, claro, a la hora que viene la demolición derivada de las leyes de reforma, cierto, se pierde mucho, pero se abre la ciudad un poco, se hace un poco más higiénica. Era una ciudad completamente sucia. Entonces, desde el cólera, por ejemplo, que llega a través del agua, se transmitía. Pero bueno, ya en el siglo XX, esta es la primera ley, la de enero de 34. Esta ley, perdón que me detenga, pero fíjense, se publica esta ley, y al año siguiente, en ese mismo año, se abre 20 de noviembre, y arrasaron con una buena cantidad de edificios del centro. Porque nosotros ya todos los que estamos aquí nacimos conociendo 20 de noviembre, que desde la Zócalo, y nos hace ver la majestuosidad de la catedral cuando no hay puestos en el Zócalo, ¿no? Pero bueno, una vez al año nos permite verlo en todo su esplendor. Pero antes de 1934
Era una callecita de 2 pasos. Mi mamá la conoció. Y dice que entre Liverpool y el Palacio de Hierro de verdad eran 2 pasos. Sí, lo que pasa es que el Palacio de Hierro que conocemos, perdón, el Liverpool que conocemos hoy es un edificio moderno. El Palacio sí es el de, digamos, el original, porque tuvo la suerte de estar atrás del Palacio del Ayuntamiento. Pero Liverpool ya es un edificio posterior a esta apertura. El Liverpool original se demolió para abrir 20 de noviembre. Entonces es contradictorio, porque al tiempo que se da esta ley para proteger el patrimonio, se demuele una buena cantidad. Y a lo mejor ustedes me van a decir que tanto había. Bueno, tal vez el 20 de noviembre, lo más llamativo, bueno, lo que es el 20 de noviembre, fue el templo de San Bernardo, que está en la esquina de Venustiano Carranza, Venustiano Carranza y 20 de noviembre, que en realidad era un convento de monjas que tenía 2 portadas paralelas, así, viendo así el zócalo. Pero con la apertura le cortan un pedazo y voltean una de las fachadas. Entonces por eso quedó en la esquina y doblado, por decir algo. O sea, le cortaron los coros y lo achican, y entonces le dan vuelta a una de las portadas, pero no lo demuelen. En cambio, en ese mismo año se amplía San Juan de Letrán, y aquí sí tiraron por tierra completamente el templo de Santa Brígida, que estaba un poquito más hacia el sur de la Torre Latinoamericana, más para que se ubique. Lo tiraron por completo. Cuentan quienes, bueno, que hay muchos escritos, muchas quejas, de que en realidad se cuenta que aquí está el templo y la calle pasaba así, o sea que ya no daba espacio para banqueta, pero lo tiraron por completo en vez de haber hecho alguna excepción, lo que quieran, ¿no? Pero a pesar de que existía la ley, esto es lo sorprendente. O sea, estudiando todos estos procesos, te das cuenta cómo la ley a veces se contrapone con la realidad y con el mal llamado progreso, porque el progreso, o a nombre del progreso, se han echado por tierra muchísimos ejemplos de arquitectura, porque ya no digamos artística, histórica, colonial, no colonial, simplemente ejemplos artísticos, ejemplos fantásticos de patrimonio en nombre del progreso y a favor del urbanismo, porque muchas veces para los urbanistas el patrimonio es un lastre, ¿no? Quedando incluido el vivero, establecido en la misma, demás terreno del contorno de aquella que fijará el Departamento Forestal de Caza y Pesca. El artículo 2 especifica, entre otros puntos, que la Secretaría de Educación, aquella existía Lina, pero acuérdense que cuando Lina se crea, queda bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación, y eso es importante. Entonces, por conducto de su Dirección General de Monumentos Históricos, procederán a llevar a cabo todos aquellos trabajos relacionados con el enriquecimiento de la población de Coyoacán. Además, ojo con eso, dictarán todas las medidas necesarias a efecto de conservar los monumentos históricos coloniales de más obras de arte. O sea, aquí ya le están dando valor significativo al arte colonial, cosa que se siguió ignorando. O sea, en el Porfiriato se siguió destruyendo el arte colonial. Se tiraron todavía muchas casonas, muchos de los palacios heredados de la colonia. ¿Por qué? Porque les parecían casas viejas imposibles de mantener y que muchos habían heredado los ricos y sus ancestros. Entonces imagínate, yo siempre pongo mi ejemplo porque esa sobrevive y estuvo en manos de la misma familia hasta 1964, la casa que hoy es el Museo de la Ciudad de México, que fue la casa de los condes Santiago de Calumnia, estuvo en posesión de sus descendientes hasta 1960, me equivoqué, cuando el gobierno lo expropia para hacer allí el Museo de la Ciudad. ¿Tú te imaginas darle mantenimiento a esa casa? Pues, o sea, la gente alucinaba haber heredado esas cosas.
Entonces muchos pues lo demolían, porque ya con esta ley era más difícil. Entonces, quien no lo demolió antes de la ley, pues, a ver, ¿qué hicieron en la casa de los condes de Calimaya, que es otro edificio que he estudiado bastante? Rentaron todas las accesorias de abajo, hicieron vecindad en el patio de atrás. El patio de atrás era una vecindad como de las películas del cine de oro mexicano. En la parte de adelante seguían viviendo los dueños, pero solo arriba, porque abajo se rentaba, incluso el patio de estacionamiento. O sea, pues sí, pero ¿con qué dinero mantienes esa casa? Dígame. Como ¿por qué surgió la habitación de las vecindades? ¿De qué población surgió? ¿Cómo es que habitaron todas esas casonas a raíz de qué suceso? No, bueno, vecindades, digamos que desde la época colonial había en las periferias, porque cuando recién se funda la Ciudad de México, desplazan a los indios, a los indígenas, aunque fueran de clase noble, a las afueras, a lo que hoy podemos decir que es el barrio frente de la Alameda principalmente, digamos de la Alameda hacia el sur. Allí se van a ocupar gran parte de esos espacios los indígenas desplazados, no los dejan vivir en México. Entonces empiezan a construir viviendas, vamos a decir, múltiples, para su habitación. Pero después, con las leyes de reforma, que se tiran muchos conventos, quedan restos. Entonces en los restos se hacen ese tipo de viviendas. Y luego, pues muchos como esto que les estoy poniendo de ejemplo, que pues te heredaron estas casonas, pues las empiezan a rentar haciendo cuartitos o haciendo casitas. Pero un ejemplo muy claro es lo que quedó del convento de Santo Domingo en México, en la calle de Leandro Valle. Ahora es la Biblioteca de Educación y el Centro Cultural Arte Contemporáneo. Pero durante, yo creo que más de 200 años, no 200 no, pero como 150 años fue vecindad en lo que había quedado del convento de Santo Domingo. Hay una película mexicana que no es tan mala, de los 80s, que yo les recomiendo que la busquen en internet, y se llama El Rey de la Vecindad. La historia no es tan mala, los actores son buenos, y se desarrolla en el ex convento de Santo Domingo. Y se llama precisamente El Rey de la Vecindad, porque la anécdota gira alrededor del desalojo, de esas familias que ya van a desalojar. Pero ¿dónde se forman? Pues aquí siempre ha habido necesidad de vivienda. Entonces, pues de vivir en una casa de palo o de tejas, de palma, a llegar a un cuarto ya de piedra con techo que no se te venga encima el primer ventarrón, pues la gente aprovecha. Entonces, muchos de estos lugares fueron acondicionados para eso. Bueno, el claustro de Sor Juana, seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, fueron viviendas. O sea, ese patio gigantesco que vemos hoy, nadie lo conoció hasta los años 70. Eran viviendas. O sea, eran pequeñas habitaciones. Es más, este era más elegantito, porque el trazo lo había hecho el arquitecto Rivas Mercado, para que hubiera casitas adentro. Entonces, era más fifí que otros. Pero, ¿por qué? Porque el arquitecto Rivas Mercado, por alguna razón, era dueño, porque creo que se lo habían dado en pago algo, el convento de San Jerónimo. Entonces, bueno, saben que hay también un centro nocturno que se llama La Esmirna. Si ustedes ven fotos de los 50 de Izazaga, van a ver el letrero de La Esmirna. Y si no saben dónde es, pues es el claustro, en un centro nocturno. Entonces, que tenía así fama de, bueno, de hecho Esmirna es una ciudad, si no me equivoco, que está en Arabia Saudita, y pues todo estaba decorado al estilo y tal. Entonces, bueno, la utilización del patrimonio. Entonces, después hay otro, bueno, el decreto que ahora está vigente, que es el que nos interesa más, es este, que declara una zona de monumentos históricos en la delegación Coyoacán.
Eso es muy importante porque ya es de 1990. Quiero que sepan que de veras le debemos algunas cosas a personajes que hay veces que mucha gente detesta. Uno de esos personajes es Manuel Bartlett y Carlos Salinas de Gortari, el otro. Entonces, ellos juntos como mancuerna, Bartlett como secretario de Educación y Salinas como presidente, hicieron muchos decretos de conservación del patrimonio, mucho más de lo que nos imaginamos. Pero entre esos le debemos a Salinas y a Bartlett la declaratoria del centro zona de monumentos al centro histórico de Coyoacán. Entonces, aquí habla de sus límites, de las manzanas, de los puntos más destacados, y esta sería más o menos el perímetro de la zona del decreto del decreto presidencial, que le encarga a Lina su cuidado y conservación. Entonces, si se fijan, empieza a un lado de los niveles, llega hasta San Pedro, la calle es chueca, pero la línea no me salió chueca, a fuerza me la puse derecha. Luego pasa hacia Miguel Ángel de Quevedo y regresa por Universidad. Allí queda el centro, está el centro histórico de Coyoacán, que lo estamos viendo, pero ya no abarca la colonia Cano, abarca prácticamente lo que conocemos como el centro histórico, donde está tu maravillosa casa, por ejemplo. O sea, la casa de quienes ustedes viven en esta zona, yo más quiero saber quiénes son los privilegiados. Son dos, tres privilegiados que viven en zona de monumentos históricos. 4. Qué maravilla, porque están viviendo en una zona que es la originaria de Coyoacán, realmente. El Coyoacán histórico, el Coyoacán Parque Nacional, o sea, el Coyoacán histórico, el Coyoacán Parque Nacional, el Coyoacán zona típica y el Coyoacán zona de monumentos. Pero resulta que hay algo, lástima que se salió el dato, que me oiga en la grabación, porque hay algo que muy poca gente conoce, que son las áreas de conservación patrimonial. Y aquí no me quiero entrar tanto. Si quieres alguna pregunta por acá y del otro lado. ¿Tienes alguna pregunta? Es que no me quedó claro los límites. Dime. ¿No? Dijiste de Miguel Ángel de Aquí Quevedo. están. Te lo vuelvo a poner. Ajá. No alcanzo a ver, Está. Esto es Avenida Universidad. Como te fijas, aquí están los viveros. Ok. Luego entra por Moctezuma, Cuauhtémoc, hasta San Pedro. Ajá. De San Pedro baja, entra por Asia y llega hasta Miguel Ángel de Quevedo y regresa hasta Universidad. ¿San Pedro hasta dónde? Asia. Pues ahí vivo. Y entonces baja por Asia, que es esta. Londres y San Pedro, ahí está. Esta tiene como Tepalcatitla, que es esta sí me acordé ya. Tepalcatitla. Es que ayer me puse a estudiar cómo se llamaba esa calle. Es Tepalcatitla, ¿no? Exacto. Y de aquí baja por todo Miguel Ángel de Quevedo hasta Avenida Universidad, hasta entroncar otra vez con los viveros. Entonces, esto es lo fundamental. Ahora, vienen las áreas de protección patrimonial. Usted me dice cuándo le toma la es que se refleja todo, pero bueno, más si quiere tomar la máquina. Gracias, muy amable. De nada. El decreto lo encuentran en el internet, ¿no? Decreto de zona de monumentos históricos en Colombia. Vienen estas áreas de conservación patrimonial. Estas áreas las define SEDUBI. ¿Qué es SEDUBI? La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿Qué hace SEDUBI? Delimita estas zonas que, por sus características físicas, están en un entorno armónico, constituido por las características de la imagen y la traza urbana. Define el funcionamiento, fíjense bien, por eso lo puse en negritas. Define el funcionamiento de barrios, calles históricas y típicas, sitios arqueológicos o históricos y sus entornos. Olga, tanto que decimos de los entornos, que es fundamental, en donde aplica normas y restricciones específicas para salvaguardar su fisonomía y su conservación. Dichas áreas
forman parte del patrimonio cultural urbano y se incluyen las que cuentan con declaratoria federal de zona de monumento. O sea, son mucho más amplias que las zonas de monumento. En la Ciudad de México, el antiguo Distrito Federal, existen 176. ¿Verdad que no sabían? No. Yo tampoco. Digo, yo sí sabía, pero me enteré hace poco. Es lo que quiero decir. Yo porque fui director de patrimonio. Pero, si no es por eso, no se sabe que esto es lo verdaderamente complicado a la hora de aplicar la normatividad. Porque los alcaldes en plural, pues, lo saben y ahí se van encima. O sea, ven que esto no está en el perímetro de la Etelina, pero es zona de patrimonio, zona de conservación patrimonial. Existen, fíjense nada más lo que puse en negritas abajo, existen 15 áreas de conservación patrimonial dentro de Coyoacán. Nada más, 15. Y van a ver los tamaños. Incluso en una me van a tener que ayudar porque no agarré dónde está. Aquí están las zonas. Las amarillitas son zonas de monumentos, esto es decir, la linda. Y todo lo demás, lo moradito, que se ve poco, pero está. Son zonas de conservación patrimonial. ¿La están viendo? Sí. Ay Dios, también fue demasiado abajo. Esta. Órale. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos las 15. Por supuesto, San Francisco Culhuacán. Yo Culhuacán sí lo veo muy Complicado. ¿Lo veo muy qué? invadido, lo veo muy sucio, lo veo muy poco conservado, fuera del convento. El convento que es una maravilla. Si alguien de los que están aquí no lo conoce, me extrañaría porque todos están interesados en el patrimonio que están aquí. Es una joya del siglo XVI, extraordinaria. Pero fuera del convento, sinceramente yo no reconozco el entorno patrimonial en Culhuacán. Y si lo están viendo, es una zona de conservación patrimonial. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso es algo que lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué ha pasado con estos ordenamientos? La que sigue, ay Dios mío, es nada menos que la colonia El Carmen completita, si es zona de conservación patrimonial. O sea, CEDUBI, estar pendiente, todo lo que está en rojo son áreas protegidas también por autoridades federales, una u otra. Es decir, allí están los viveros, y están otra serie de construcciones que son patrimonio histórico o artístico. Recuerden que para la ley de monumentos, el patrimonio histórico es el que comprende desde la aparición del hombre sobre la tierra hasta el siglo XIX. Y del siglo XX para acá es lo que se considera patrimonio artístico. Entonces, eso lo cuida el INBA. Pero si el INBA tiene problemas para cuidar su patrimonio, a cuya custodia está, el INBA la tiene peor, porque tiene mucho menos personal y en el interior del país no tiene prácticamente representación. Entonces, sí es un problema enorme cuidar el patrimonio. Entonces, esta es la colonia del Carmen, y esta sí, pues completa y más copeteada, como se dice, porque tiene más de lo que no comprende el perímetro del libro. Esto es San Diego Churubusco, que eso sí está más o menos armónico. El cuadrante de San Francisco, otra joya perdida en Coyoacán, que yo conozco gente que trabaja aquí cerca y no lo conoce. Yo, ¿cómo que no? Pues he visto el arquito. Pues venga a ver eso, que es una joya que, porque ya sí. Según sé, fue la primera ermita, ¿no? La primera capillita antes que la Conchita y que va a los niños Jesús, la de San Francisco. Que incluso ya no puedes entrar y construyeron una iglesia al lado. Sí, probablemente, es que sinceramente no sé, pero sí tiene las características de poder ser la primera. Creo que fue la primera. Sí, La primera. tiene las características para ser. Entonces,
El cuadrante de San Francisco, bueno, allí sí entras a una burbuja del tiempo. Es una cosa fantástica. Y de veras, sí conozco gente que trabaja allí en las calles aledañas. Y nunca he entrado. ¿Qué pasa? Porque no han dicho. Sí, estamos ahorita. Pues claro, esto es el pueblo de los reyes, que tampoco está tan conservado. Debería, pero no está. Bueno, pero está mejor que Culhuacán. El pueblo de la Candelaria. Esto les pasa un rato más que se pasó. Es realmente interesante. El pueblo de San Pablo de Tetlapa. Lo rojo es lo que tiene declaratoria federal. ¿Dónde está el museo Anahuacán? Anahuacán, exacto. Que si no conocen el Anahuacán y tienen declaratoria de patrimonio artístico de la nación, solo el edificio. El edificio tiene, bueno, y las colecciones también son propiedad de la nación, porque son colecciones arqueológicas. Entonces, dense otra vuelta. Yo oí el que estaba bien, es que esto estaba mucho más largo, si ya está largo. Le tuve que ir quitando cosas porque poniendo fotos de la Anahuacán y poniendo más fotos de la nave, pues no me daba nada. El día de hoy, a nuestra distinguida invitada, muchísimas gracias, muchas felicidades por esta plática que provoca que la gente de Coyoacán venga, escuche, descubramos además propuestas y también, ¿por qué no?, discrepancias sobre las concepciones que se tienen sobre la cultura, porque este es un foro abierto. Doctora, reciba pues el agradecimiento del gobierno de Coyoacán y por un humilde conducto la encomienda del alcalde de que sienta siempre que esta es su casa. Muchísimas gracias.